¿Tienes más de 60 años? Ven al Hospital de la Caridad de San Martín de Porres con tu DNI e inscríbete a la campaña médica gratuita del adulto mayor. Esta campaña se realizará en conjunto con la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro y contaremos con atención médica gratuita, control de la glucosa, vacunas del neumococo y para las personas que ameriten las pruebas moleculares para detectar el COVID. Esta campaña médica gratuita para el adulto mayor se realizará el jueves 21 a partir de las 8 de la mañana. Ven e inscríbete al Hospital de la Caridad de San Martín de Porres. Te esperamos. Los Padres Dominicos del Perú, Sodonco, Radio Santa Rosa, el Hospital de la Caridad de San Martín de Porres y la DIRIS Lima Centro los invitan. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Por nuestra culpa la tierra ha sufrido un gran deterioro. La hemos dañado y la hemos saqueado. No la hemos sabido respetar ni cuidar, y tampoco a nuestros hermanos y hermanas. Hemos olvidado que somos custodios y administradores, y hemos ofendido al Padre bueno que vela sobre todas sus criaturas. La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa. Comunicando buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos AM, amplitud modulada 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en toda Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención donde nos ven por su plataforma televisiva también, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado donde nos ven y nos escuchan también. Se une también otra red de radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa y Radio Activa en Cerro de Pasco. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Empezamos, hoy es viernes 15 de enero del año 2021. Qué rápido se pasaron los primeros 15 días del año. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú, en el mundo, a través de todas nuestras plataformas. Sí, ya estamos a la quincena y hoy entran en vigencia las medidas focalizadas aprobadas por el gobierno. Recién esta mañana el MINSA pudo hacer un cuadrito, a ver, me lo ha pasado, ya tenemos un cuadrito hecho por el Ministerio de Salud 2 días después de la conferencia de prensa. En fin, se han tomado su tiempo, pero hoy, por ejemplo, donde yo no estoy en Lima, estoy en la provincia de Cañete, el toque de queda es a las 7 de la noche y será hasta las 4 de la mañana.
pero el día domingo también hay un toque de queda todo el día. Es decir, el sábado a las 7 de la noche nos tenemos que encerrar y no salir de nuestras casas hasta el lunes a las 4 de la mañana. Según el gobierno, según la sapiencia de nuestras autoridades, con esta medida controlamos el contagio. Con las mismas medidas no controlamos el contagio que creció en abril, mayo y junio y julio del año pasado, donde alcanzó sus picos más altos. Todos los picos más altos tenían los domingos cerrados, sin carro, etc. ¿Qué vamos a obtener? Exactamente el mismo resultado. Así que prepárense porque febrero y marzo vienen duro. Las medidas que ha tomado el gobierno lo único que hacen es hacinar a la gente en el transporte público, logrando de esa manera hacer crecer el contagio. Ya se sabe, no les importa. Finalmente, esto es una negociación política entre el Ministerio de Economía, que no quiere cerrar, y el Ministerio de Salud, que quiere cerrarlo todo. Entonces tenemos un cierre a medias, pero los cierres a medias lo único que hacen es empeorarlo todo. Es decir, o nos encierran 15 días, o dejan todo abierto, porque lo intermedio lo único que provoca es aglomeración. ¿Y dónde está la enfermedad? En la aglomeración. Pero bueno, miren, guerra pisada, como dicen, no mata gente. Esto ya lo sabemos. Lo aprendimos con mucha dureza y con mucho dolor. SINADEF, como decía ayer Pablo Secada, probablemente la cifra real esté por encima de los 100.000 muertos. 120.000 muertos para el 2020, tal vez. Pero las cifras oficiales nos colocan debajo de los 40.000 fallecidos y parece ser que el MINSA pues está contento con la solución. Mientras tanto, Abel, en la campaña política pasan cosas. Un video de ayer propalado en las redes sociales, en la cual el señor Forsyth hace un anuncio sorprendente. Dice que no quiere plata para el financiamiento de su partido, o su iniciativa, por llamarlo de alguna manera política, y que esa plata la dona para que se gaste en la lucha contra el COVID. Ay, señores, ¿por dónde empezar? Voy a empezar leyendo un texto que ha publicado en Facebook Fernando Tuesta, una autoridad en la materia que, como muchos otros, luchó para que el financiamiento efectivamente fuera estatal y por buenas razones. Vamos a leer qué dice acá Fernando Tuesta. El referéndum del 2018, a que todos fuimos a votar, modificó la Constitución, por lo que los partidos acceden gratuitamente a los medios de comunicación pagados por el Estado para fines de campaña electoral, pero se prohíbe la compra de espacios al margen de esa modalidad. Eso empareja la cancha, pues los partidos que tenían recursos ya no sacaban ventaja. Esa era la idea. Muy bien. Asimismo, se incrementan los montos, se amplía el plazo de transmisión de mensajes publicitarios y se extiende su emisión diaria de 6 de la mañana a 11 de la noche. Se dejaba atrás la figura de la franja electoral, que lo hacía solo de 8 de la noche a 11 de la noche. Ahora el Estado entrega a los partidos espacios equivalentes en dinero que lo pueden usar distribuyendo su estrategia en días, frecuencias, medios que desean transmitir su publicidad de campaña. Previamente, los medios tenían que inscribirse en una plataforma especial proporcionada por la OMPE para ofertar sus espacios. El jueves 14, ayer, se cerró el plazo para que los partidos señalen la distribución de tiempo que les corresponde. Hasta el momento ya se habían cumplido 19 de los 22 partidos beneficiados. El Estado entrega a la OMPE la bolsa de dinero para comprar los espacios, que en esta oportunidad asciende a 70 millones de soles. Como verán en el cuadro adjunto, porque lo pone, como manda la ley, 50% se ha distribuido igual para todos. A todos los partidos les han dado 1,5 millones de soles. Y el otro 50% en proporción a la votación de ¿cuándo? De enero de este año.
Por eso, Acción Popular, APP, Fuerza Popular y los otros, que suman 9 partidos, son los mayores beneficiados. Si un partido no ha entregado a la OMPE su solicitud o no hace uso de lo que le corresponde en esa cantidad de dinero, pasa a cubrir como una adicional al presupuesto para el acceso a los medios de la segunda vuelta electoral, si es que llega a la segunda vuelta electoral. En otras palabras, el partido no recibe dinero directamente, sino que escoge el medio, día y hora, y el Estado, que en este caso encarna la OMPE, se encarga de pagar. Si un partido no hace uso del espacio otorgado, pierde la más grande oportunidad de transmitir sus mensajes. Pues la campaña presencial no solo convoca a pequeñas cantidades de electores esta vez, sino que pone en riesgo a los electores, todo el tema sanitario, pues produce aglomeración, más aún ahora que estamos ya en la segunda ola. El gobierno no puede hacer uso de ese dinero ya que se encuentra en el presupuesto de la OMPE, y este organismo electoral debe cumplir con la ley, como lo está haciendo ahora. El Congreso podría modificar la ley, pero esta no tendría efecto retroactivo, y menos podría señalar que ese dinero sea destinado a otro fin. Muy bien, termina Fernando Tuesta. Esperemos que el acceso a los medios de comunicación de masas pagado por el Estado, como sucede en casi todos los países democráticos, sirva para la presentación de las propuestas que tanto necesita el país. Es decir, hemos ido a un referéndum. Hemos prohibido que los partidos políticos compren espacios en radio y televisión por su cuenta. ¿Para qué? Para evitar la corrupción. ¿La corrupción de quiénes? De aquellas empresas que entregan maletines de dineros a candidatos políticos por lo bajo. Para evitar eso, para evitar que eso no vuelva a suceder en el Perú, los tributos de todos los peruanos van a servir para pagar la campaña. ¿En qué condiciones? En igualdad de oportunidades para todos y con un añadido, ¿no es cierto?, dependiendo de tu votación en la última elección. El señor Forsyth no quiere esta plata. No va a poder comprar espacios en radio y televisión por su cuenta. Pero no puede, bajo ninguna circunstancia, decir que esa plata se gaste para otra cosa. Eso se llama malversación de fondos. El señor Forsyth ha sido alcalde. Si no aprendió ese pedacito, no sé cómo no está preso. Tú no puedes tomar una plata presupuestada para un asunto, tú, porque sí, el beneficiario, y decir, bueno, yo he decidido que se gaste para otra cosa. Eso es delito. No está enterado. Ha tratado de hacer un acto completamente demagógico. Porque claro, dirá, 1,5 millones de soles para mí no es nada. Entonces que nos explique cómo maneja su campaña. ¿De dónde tiene tanta plata? Porque si se pone a despreciar el 1,5 millones de soles que le han dado, que solo puede ser usada para comprar publicidad en radio y televisión, y que él solo puede acceder a la radio y televisión por ese mecanismo, por ningún otro. O sea, no le interesa aparecer en radio y televisión. Ojo, no es la franja electoral, lo ha explicado Fernando Tuesta claramente. El concepto de franja ya desapareció. Ese dinero que antes efectivamente la OMPE gastaba también una cantidad de dinero para una franja electoral, se distribuye a cada partido con un monto tope y el partido decide cuál es su plan de medios. Presenta un plan, ya yo quiero que me pongan en Radio Santa Rosa, que me pongan en RPP, que me pongan en América Televisión, y te alcanzará de acuerdo al tarifario presentado por los medios de comunicación. En algunos será un poquito más caro, en otros más barato, porque tienen más audiencia, menos audiencia. Ahí cada partido tiene que hacer su plan de medios. Y la OMPE lo pagará de acuerdo al monto asignado que ya fue publicado en El Peruano hace días. Claro, APP y Acción Popular se están llevando unas cantidades fantásticas de dinero para publicidad. Vamos a ver publicidad de APP y Acción Popular el día entero por las últimas elecciones. Porque los premian, los bonifican por haber tenido una buena votación en la elección anterior. No confundir, por favor, con otro dinero del que vamos a hablar. También la ley de partidos políticos o la ley de organizaciones políticas establece que el Estado financia
la vida del partido. No dinero para campaña, ojo, dinero para la vida del partido, para alquilar el local, ¿no es cierto?, para pagar la luz, para pagar el agua, para dictar unas charlas de capacitación, para traer un experto. La vida del partido, la escuela naranja, ya, todo eso se financia ¿cómo? Se financia con un dinero que el Estado asigna a los partidos que lograron colocar parlamentarios. Nada más. Los partidos que tienen vigencia política real. Entonces, esos partidos reciben por la cantidad de votos que han obtenido un dinero. Fuerza Popular, ustedes imaginarán, en el año 2016, colocando 73 congresistas, obtuvo por esa colocación mucho más dinero que cualquier otro partido. Antes, esto que estaba en la ley no se pagaba, pero a partir del gobierno de Kuczynski comenzó a pagarse. Uno de los famosos mecanismos, digamos, de negociación con los partidos, ¿no? Entonces comenzó a pagarse. Y con este dinero, los fujimoristas han armado su escuela naranja, sus viajes a provincias, en fin, su vida partidaria. El señor Forsyth no tiene acceso a ese dinero porque su partido no tiene representación ni en el 2016 ni en el 2020. Otros partidos sí tienen acceso a ese dinero. Entonces, a eso no puede renunciar porque eso para él no existe. A lo único que puede renunciar es a 1,5 millones de soles. Pero ojo, renuncia también a presentar spots de televisión y de radio, porque no los puede adquirir directamente. Toda su campaña tendrá que ser, probablemente, la parte publicitaria, si la tiene, en redes sociales, en prensa escrita o en panelería, que es lo que le queda. Paneles, prensa escrita, redes sociales. No le queda otra. Yo no sé si es una buena o mala opción, está en su derecho a renunciar, pero lo que no tiene es derecho a decir que no le interesa la plata del Estado, cuando tienes 19 partidos que hemos peleado para que tengan un financiamiento que implique que no vayan a pedirle a empresas privadas bolsas con dinero. Esto ha sido una larga discusión, un debate de más de 20 años, porque evidentemente ustedes dirán, bueno, pero el dinero de los impuestos dedicado a financiar una campaña política es una inversión, tómenlo así, es una inversión para mejorar la calidad de los partidos políticos, que son de muy mala calidad, en general. Entonces, es una inversión. Como país tenemos que invertir en la democracia cuesta, hay que pagar algunas cosas. Entonces, sí, se entienden esos términos. Y se entiende que la democracia tiene que garantizar el acceso a la participación política. Si un partido tiene a 20 empresarios que en un maletín le van poniendo la plata, un maletín sin fondo, ¿no? Le van poniendo la plata hasta que se ahoguen en plata, digamos, y tienes a otro que no tiene un cobre, que no tiene ninguna ventaja, que no tiene... No es una pelea justa, ¿no? O sea, la pelea justa implicaría que todos tengan el mismo piso. Por eso es que se controla la publicidad en televisión. Por eso es que se controla la publicidad en radio. Ahora bien, con redes sociales ya eso es incontrolable, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, porque eso no se pensó en el 2018, fue algo que quedó ahí, y sin embargo, en todas partes del mundo se ha convertido tal vez en el mecanismo más usado para campaña política, porque el streaming está en todas partes, y el streaming se ha convertido en una herramienta de comunicación mucho más poderosa, lo hemos visto durante la pandemia, que la señal abierta o la radio. Así que así estamos. Pero ¿qué tal enredo, Abel, no? ¿Qué tal enredo el candidato? ¿Y qué tal, discúlpeme, demagogia? Porque es un acto de demagogia y de desconocimiento del funcionamiento. Esto está mal, da mal ejemplo, pero en fin, sus electores sabrán premiarlo o condenarlo. Pero está mal, es un acto de demagogia, hay que decirlo. Yo quiero darle mi plata a los pobres. Claro, dos posibilidades, o nadas en plata, negra, pero no vas a entrar a la radio y la televisión y tienes una estrategia, un plan de medios que implica nadar en plata en las redes sociales, ¿no es cierto? Y no te interesa pasar por radio y televisión. Porque los demás renuncian también porque los demás tienen, o sea, Acción Popular, APP, Fuerza Popular, FREPAP,
el Partido Morado sí tienen un poco más de ingresos que el señor Forsyth. 9 partidos, si yo digo, yo no voy a tocar ese dinero, claro, obligo a los otros 9 partidos que sí están en el Congreso a no tocar el suyo. No va a suceder. No va a suceder. Muy bien, Abel. Así es, Rosa María. Yo creo que no leyó esa parte, o no entendió el señor Forsyth. Porque no creo que no quiera tener presencia en medios, sobre todo la última semana. No va a tener. O sea, si no acepta entrar con la bolsa comprada por el hombre, está prohibido por la Constitución. O sea, no es una prohibición banal, es una prohibición constitucional. Acá tengo la Constitución, la modificamos, ustedes recuerdan, en el año 2018. Fuimos a votar para modificar el artículo sobre partidos políticos que establece el tema de la publicidad. Entonces, no es una disposición banal, esta es una disposición que fue discutida en el Congreso, que fue, debatida ampliamente. Y parte de esto iba básicamente para lograr que los partidos, está acá, miren, es el artículo 35 de la Constitución, ¿ok? Miren acá, artículo 35, esto ha sido modificado en el año 2018, diciembre, referéndum, lo organizó Vizcarra, parece que no se acuerdan, muy bien. El financiamiento, estoy leyendo el tercer párrafo, ¿ok? El financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado. Se rige por ley, conforme a los criterios de transparencia y rendición de cuentas. El financiamiento público promueve la participación y el funcionamiento de las organizaciones políticas bajo criterios de igualdad y proporcionalidad. El financiamiento privado se realiza a través del sistema financiero, con las excepciones, topes y restricciones correspondientes. El financiamiento ilegal genera sanción administrativa, civil y penal. La penal solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radial y televisivo mediante financiamiento público indirecto. Reitero el párrafo, porque el señor Forsyth, esto es la Constitución del Perú, esta es la pieza más importante de nuestras vidas. Solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto. Nadie puede comprar directamente propaganda en radio y televisión, solo a través del mecanismo que ya expliqué. No quiere hacer propaganda en radio y televisión. Muy bien. Y esta explicación, vemos un laboratorio, pero no solamente vamos a hablar obviamente del COVID y de su trabajo, sino también de su candidatura. A ver, se nos fue el invitado, el doctor. Perdón, Rosa María. Sabía que yo estaba, disculpa. Se nos fue, estaba rajando otro candidato, se nos fue el invitado. Estamos hablando con un científico y nos atiende desde su laboratorio porque trabaja ahí, pero también, por supuesto, el doctor Malá es candidato con el número, ahí sí me agarraron, ¿qué número? 4. Con el número 4 por la lista del Partido Morado. Por el Partido Morado. Muy bien, ahora, ¿vamos a hacer pausa, Abel, o seguimos adelante? Seguimos hasta las 30, seguimos hasta las 8, yo te aviso, Rosa María. Perfecto, vamos para adelante. Bueno, me alegro mucho de conocerlo porque yo lo sigo por Twitter y ha sido una gran compañía durante la pandemia, poniendo a veces un poquito de orden en la insensatez, que ha sido mucha, pero como le pasa a todos los sensatos, creo que ha sido poco escuchado. Y antes de meternos de cabeza a su candidatura, yo quería preguntarle un poco por la ciencia. La ciencia en el Perú durante la pandemia. Sin ciencia no hay futuro. El hashtag que promocionó, yo lo acompañé, sin conocernos, la verdad, porque es la verdad, sin ciencia no hay futuro. ¿Qué pasó con la ciencia? ¿Dónde está la ciencia? Bueno, ante todo, buenos días, Rosa María. Perdóname que te tuiteé, es un personaje icónico. Estoy muy complacido de estar aquí y te agradezco. Quería empezar agradeciéndote ese programa entero que le dedicaste
a Sin Ciencia No Hay Futuro el año pasado. Yo creo que ayudó mucho junto a otros medios a posicionar la importancia del tema y la necesidad justamente en situaciones como esta. ¿Qué pasó con la ciencia durante la pandemia? Pues se le dio la espalda, lamentablemente, y hay muchas razones para esto. Yo no creo que es un tema de mala intención o de buena intención, sino que es un reflejo de la pobre cultura científica que hay en nuestro país. Se nos ha vendido la novela a todos, y en especial a los políticos y economistas, de que necesitamos innovación para desarrollarnos. Y muchas veces no entendemos que esa innovación se basa en ciencia y tecnología que no tenemos, ¿no? Conocimiento propio, que en un país como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Corea, se basa en una revolución industrial, en una generación propia de conocimiento. Nosotros terminamos, lamentablemente, importando conocimiento, contratando expertos de afuera, y no logramos despegar porque siempre somos dependientes tecnológicamente. Así que eso implica en parte el tema. Y en cuanto a la pandemia, yo diría que... Doctor Málaga, un segundito. Tenemos un problema de audio, se está escuchando doble, me dicen. Vamos a adelantar un ratito la pausa, Rosa María, para corregir este problema de audio, y le vuelvo a hacer la pregunta al doctor, porque se ha escuchado, pero se escucha como con un eco que es molestoso. Así que vamos a la pausa y solucionamos el problema. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepabú Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huacayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, AM Tagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y todos los aplicativos móviles, la página web y los canales de YouTube de Radio Santa Rosa y de Sodomco. Rosa María, adelante, por favor. Con el doctor estábamos conversando de la escasez de ciencia y de tecnología que ha habido en la pandemia, porque efectivamente no venimos de un proceso histórico, ¿no es cierto?, de acumulación de conocimiento. Pero, esfuerzo. Entiendo que el laboratorio está trabajando muy activamente, ¿no es cierto?, en desarrollar un tipo de prueba rápida pero molecular. O sea, la prueba buena, la que detecta el virus, pero realizada de una manera mucho más rápida. ¿Qué pasó? Rosa María, tengo ahora problemas con tu audio, me vas a matar, pero yo te escucho entrecortada. Ya. Ahora sí. ¿Qué hacemos? No. Escucho la mitad de lo que me dices. Abel, ayúdame. Yo ya no sé qué más hacemos. No te preocupes. Ahorita solucionamos por teléfono, lo vamos a llamar por teléfono al doctor Eduard Maragatrillo, y tenemos el Sky, así que no hay problema. Así que continúa tú un ratito, Rosa María, y entramos ya el audio correcto. Claro, está bien. Mira, acá de lo que se trata es de solucionar el problema. De alguna forma lo vamos a solucionar. Tranquilo. De alguna forma lo vamos a hacer. Está si me vuelven a llamar. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a volver a llamar por teléfono. Vamos a volver a entrar. Perfecto. Parece que hay alguna interferencia. Eso es lo malo de hablar con un laboratorio. Pero sí, verdad. Lo que a mí me hace mucha gracia, y creo que al doctor también, es que
justamente estamos hablando de la necesidad de ciencia, de tecnología, y la transmisión se entrecorta, se escucha con eco, se dobla, mi voz se entrecorta, ¿no? Justamente cuando estamos hablando de la imperiosa necesidad del país de trabajar más en ciencia y tecnología. Porque, de verdad, si no apostamos, la pandemia lo ha demostrado, como tantas otras cosas, si no apostamos al camino de la innovación, pues imposible, o sea, ¿cómo hacemos? Y porque además cada país, cada región tiene una idiosincrasia, tiene una cultura que tiene sus particularidades. O sea, si no estudiamos a los peruanos, ¿cómo vamos a tomar medidas sanitarias sobre los peruanos? Una de las cosas que reveló la pandemia, por ejemplo, es que el gobierno daba disposiciones sobre usted sale de su casa una vez por semana y no se había enterado que 1/3 de los peruanos en zonas urbanas no tenían refrigeradora. Hola. Ahora sí. Ahora sí. A ver, cuenta hasta 3, por favor. 1, 2, 3. ¿Se escucha bien? Mejor, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Lo que les decía es que justamente esta comunicación demuestra la importancia de la buena tecnología. Qué manera de romper el hielo, ¿ah? Mira. Así es. Ahora vamos. Cuéntenos un poco qué trabajos de investigación estaban realizando ustedes desde Cayetano para contribuir en la pandemia. ¿En qué estaban? Sí, permíteme cerrar la idea anterior, por favor, que no se terminó. Me preguntabas por la pandemia y qué pasó con la ciencia. Una parte de la respuesta iba a que no somos un país acostumbrado a usar la ciencia para tomar decisiones ni para buscar soluciones concretas como las que te voy a mencionar ahora. Pero por otro lado, yo creo que hubo una estrechez de criterio de parte del gobierno de asumir la crisis sanitaria como un problema casi exclusivamente médico. Entonces, ¿qué significa esto? Nos dedicamos a atacar las consecuencias, pero no las causas. ¿Y las consecuencias cuáles son? Los enfermos, los hospitales, las camas, el oxígeno, los ventiladores, cuando en realidad se trataba de buscar al enemigo, rastrearlo, ubicarlo, cercarlo y evitar todas esas consecuencias. Ahora, justamente ese aspecto hiperpreventivo, que va más allá de la mascarilla, el lavado de manos, el aislamiento, necesitaba una implementación estratégica, la llamada estrategia inteligente. Algo que hoy en día aún es posible, aún salvaría vidas. Quiero hacer énfasis en eso, porque muchas veces se dice, no, pero no tenemos cobertura, no es suficiente, no cubriríamos todo lo que se necesita. Yo lo que sostengo es que cualquier intento por salvar vidas vale la pena. Entonces, bueno, esa es mi respuesta, resumen a ese tema. Y en cuanto a lo que se viene haciendo desde Cayetano Heredia y otras universidades, hay que ser justos, tiene mucho que ver con 2 áreas. Uno es el manejo de data en general, ¿no? El manejo de Big Data, de cómo se está llevando la crisis epidemiológica, los casos. Muchos conocen, por ejemplo, el Open COVID de Raji Burkumi y colegas. Proyectos similares se desarrollan en universidades para entender mejor lo que está pasando en números y en procesos con la pandemia. Eso es, digamos, la parte informática digital. El otro gran aporte, diría yo, es el tema de la biotecnología, ¿no? Y la biotecnología para tu público consiste básicamente en aprovechar los principios de la vida y ponerlos a trabajar a tu servicio en un laboratorio. Entonces, en este caso, la biotecnología nos ha ayudado con soluciones al diagnóstico. Por ejemplo, el propio proyecto que estoy llevando yo, hay 7, 8 grupos de colegas que están haciendo cosas similares. Otro aporte es el desarrollo de potenciales vacunas o tratamientos con anticuerpos, por ejemplo. Y básicamente se reduce a esas 2 áreas, ¿sabes? Porque mucho más no hay en este momento y es lo más urgente. Si te pones a pensar, una parte crítica de la estrategia ha debido ser esta ubicación del enemigo, o sea, el diagnóstico molecular, y es la razón principal por la cual hemos fallado, diría yo. Y otro punto clave es lo que se viene, que son las vacunas. Así que justamente en estas 2 áreas hemos tenido una cierta incidencia, ¿no? Claro, lo que pasa es que además esto marca un poco el comportamiento, incluso hasta yo le diría por capacidad económica, ¿no? Por ejemplo, si una familia pobre se entera de que el papá tiene COVID porque le hicieron una prueba en el trabajo, bueno, aíslan al papá y ahí queda. Una familia con recursos se entera que el vecino tiene COVID y hacen test molecular a toda la familia, a la familia de todos. Claro, el todo el barrio se hace el test molecular y en 2 días, despejado el problema, identificaron los que están contagiados y el resto aislado.
Entonces, claro, el año pasado teníamos una prevalencia de la enfermedad en las clases altas de Lima del 30%, una prevalencia de la enfermedad en las clases bajas de Lima del 50%. Entonces termina siendo la falta de ciencia tremendamente discriminadora, porque hay unos que acceden a ella y otros que no acceden a ella. Cuando mira, tú justamente proyectos como el que lleva a cabo mi grupo trataban de cerrar esa brecha, porque el diagnóstico molecular con una prueba rápida, barata, que puedes transportar a cualquier lugar del Perú, justamente atacaba o ataca, porque no hemos terminado, estamos todavía insistiendo en esto, ataca este problema. Nosotros, a tu pregunta, ¿cómo va esa prueba? También vamos ya en la fase final, lamentablemente ha sido un parto, yo en algún momento voy a tener que escribir toda la retahíla de dificultades que hemos tenido, pero de las cosas más triviales como firmar convenios, hacer depósitos, hacer compras, importaciones, algo que me lleva también a la labor congresal en el futuro de tratar de resolver este tipo de problemas para los investigadores, ¿no? Y ahora estamos ya simplemente en la fase final, a punto de hacer el ensayo clínico en colaboración con eSalud, que nos va a proporcionar muestras de los hospitales, para, espero, en unos días empezar ya con el ensayo clínico y una semana más o 10 días más tener el resultado de si se aprueba o no se aprueba para uso masivo. Claro, el tema es el siguiente, o sea, lo único que ustedes están pidiendo es un poco de saliva de la gente, no están pidiendo nada más, no le van a dar nada a las personas. Señor, regáleme su saliva, eso necesita tantos permisos. Yo encantada de regalarle la mía, pero necesita tanto permiso, regalarle la saliva al laboratorio, eso no puede necesitar tantos permisos. En condiciones de paz, pues sí, otra vez parece que hay un eco, ¿no? Sí. No, está bien, ya. Vamos bien. En condiciones de paz, digamos que las regulaciones tienen que ser estrictas y el paciente tiene que dar un consentimiento legal, informado, y tienes que asegurarte de que las condiciones de trabajo son seguras, pero en una situación de guerra tienes que flexibilizar. Y eso es justamente lo que ha pasado. Y yo escuchaba ayer tu entrevista donde se mencionaba la Contraloría. Ese ha sido un gran obstáculo, lamentablemente. La Contraloría tiene un fin superior, supremo, pero el gran obstáculo ha sido que muchos funcionarios públicos tenían miedo de actuar con sentido de urgencia porque salirse del libreto por una coma o un guión era meterse en problemas, terminar en un juicio y ser finalmente perder el trabajo, por último, ¿no? Así que no tiene solamente que ver con regalarme la saliva, sino con todas las normativas que han debido flexibilizarse y los fondos también. Acuérdate del proyecto, por ejemplo, del doctor Sukayama, de la vigilancia genómica, que si quieres lo podemos tratar. Se ha quedado sin plata. Yo me quedé sin plata también hace cuatro meses y me he demorado 3 en conseguirla. Entonces, hay muchas dificultades asociadas, va más allá de la salida. No, yo lo sé, pero lo pongo como ejemplo para que la gente entienda que usted no le quiere inyectar nada a nadie. Imagínese, usted está pegando una vacuna. Ya no quiero inyectar. Usted solo quiere la saliva de la gente para probar su prueba. ¿Ya? Y eso puede hacer. O sea, tienes 1000 dificultades para sacar adelante, como dice, algo que era urgente, barato, que se podía llevar a todas partes. No es el único grupo de científicos que está trabajando. Entiendo que en San Marcos también están haciendo un trabajo similar. Deberíamos ya tenerlo listo, porque el Perú necesita otras realidades. O sea, un grupo de investigadores en Estados Unidos probablemente no desarrolle esta prueba porque no la necesita. Nosotros sí la necesitamos porque somos un país pobre. Es una investigación a la medida de nuestras necesidades. Mira, Rosa María, en un país desarrollado, esta prueba hubiera estado en 3 meses en el mercado. Claro. Nosotros llevamos 9, casi 10. Claro. No era tan complicado. Y lo que me dice mucha gente es, luchar contra el COVID no es tan complicado, podría ser una enfermedad mucho peor, si es que se toman algunas medidas. El gobierno ha apostado nuevamente por el toque de queda. Y yo soy enemiga del toque de queda porque van a ver esta noche a las 5 de la tarde lo que es el Metropolitano y el Metro de Lima. Yo estoy en Lima, yo estoy en Cañete, donde el toque de queda es a las 7. ¿Ya? Entonces, lo único que hacen es hacinar gente. ¿Por qué es tan difícil entender este concepto en el Estado? No entienden. Vas a tener que inventar el viaje en el tiempo para poder moverte de un lado a otro sin problemas. Mira, una falencia, en mi opinión grave, del MINSA, es su falta de transparencia y sus problemas de comunicación.
Así como tú, mucha gente, yo también cuestionamos las medidas por lógica, por sentido común, en algunos casos con evidencia científica. Y lo que nos gustaría escuchar es por qué, ¿no? Estos expertos que deciden que esto lleva a aglomeración o no, tienen algún criterio que debería ser expuesto, solamente se nos comunica la decisión. Entonces, llegamos a problemas como tú misma lo has dicho muchas veces, el tema de las playas y los espacios cerrados, ¿no? Se ha demostrado científicamente que ahora con el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el método principal o la vía principal de transmisión, perdón, son los aerosoles. Entonces, si no nos cuidamos de los espacios cerrados y más bien los privilegiamos en la actividad económica sin cuidarnos, estamos haciendo un contrasentido, ¿no? Y así como ese ejemplo hay muchos más. Entonces, no explicar las razones ni siquiera científicas, sino técnicas por lo menos, de por qué estamos tomando estas medidas, no tiene mucho sentido. Lo de reducir espacios, reducir horarios, las cuarentenas focalizadas, tienen cierto sentido, pero habría que explicarlo. La pregunta que tú haces siempre de la iglesia, ¿por qué la iglesia? Bueno, hay hipótesis, ¿no? Se dice que es porque en la iglesia hay probablemente más grupos de riesgo, pero demuéstrenlo, cuéntenos los números, si es así o no es así, para poder decir científicamente si estamos de acuerdo o no. Ahora, ¿por qué una persona interesada en algo tan noble como la ciencia quiere ir al Congreso? Por Dios, ¿qué pasó? Harto y desesperado de luchar contra la burocracia, dijo yo voy y lo arreglo al otro lado. Bueno, lo has leído muy bien, es tomar el toro por las astas. En realidad la respuesta breve es indignación, frustración y a veces rabia por ver lo que pasa con mi país querido, al que regresé hace 6 años para justamente tratar de aportar algo y ver que todo se traba políticamente desde hace años. Esto no es nuevo, ¿no? Y ahora ya el último año hemos tocado fondo, justamente con un tema relacionado a mi trabajo, que es la pandemia. Y eso me ha llevado a la decisión de tratar de hacer algo. Yo creo que todos los ciudadanos quisiéramos siempre poder hacer algo, muchos no nos atrevemos y muchos sentimos que estamos lejos. A mí se me ha presentado una oportunidad de hacerlo y la voy a tomar con toda la convicción del mundo. Ahora, un científico, quizás la gente tiene un concepto muy romántico del científico y muchas veces es cierto que los científicos vivimos en una burbuja y no nos enteramos, o a veces somos antisociales, pero en realidad al final, en el fondo, solo hay un individuo, un ciudadano con opiniones, con inquietudes, con deseos de aportar, y yo creo que desde mi trayectoria profesional tengo mucho que aportar. Yo soy un científico que ha pasado mucho tiempo fuera, ha jugado, digamos, en buenas ligas y conoce desde dentro cómo debería ser un sistema que funciona y que aporta al bienestar de un país, algo que todavía no tenemos. Usted no tiene un pasado político, sino solo un presente político. Me gustaría que le explique un poco al electorado que nos escucha qué ha estudiado, dónde ha estudiado, cuál es su carrera científica. Bueno, mi carrera científica se inicia en mi casa. Mis padres, ambos médicos, mi padre pediatra me llevaba a ver operaciones a los 8 o 9 años, mi madre obstetra tenía en su práctica una colección de fetos, imagínate, que se usaban para estudio, no piensen mal. Y eso, claro, te marca como individuo. También me he enterado que venimos del mismo colegio, Rosa María, y en el María Reina tuve profesores como el profesor Lam, que lamentablemente ya falleció, que me inspiraron mucho al estudio de la célula y la biología, ¿no? Y bueno, eso me llevó a estudiar biología. Yo estudié biología aquí en la Universidad Cayetano Heredia, en parte medicina, pero cuando me di cuenta que lo mío era investigar, dije, ya, yo me voy a quedar con la biología porque yo quiero siempre estar en esa frontera de lo que se sabe y lo que no se sabe. Y eso me llevó a hacer un posgrado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, en inmunología, en microbiología e inmunología. Mira cómo da vueltas el mundo. Al final, esto tiene directamente que ver con la pandemia, microbiología e inmunología. Y estamos hablando de hace 25 años, 28 años. Hice mi carrera, buena parte de mi doctorado ahí, y luego resulta que mi asesor de tesis era también director del Instituto Max Planck para Biología en Alemania. Pues estamos hablando ya pues de la primera liga, ¿no? El profesor me invita y yo digo inmediatamente que sí, entonces termino haciendo buena parte de mi doctorado, la mayor parte en el Instituto Max Planck. Y eso realmente fue un cambio de mundo, completamente. O sea, un lugar donde no tienes ninguna restricción en cuanto a tu libertad científica, a los medios, la infraestructura. No hay problemas, pues, como aquí de permisos, importaciones, títulos, no, nada de esas cosas. Haces lo que tienes que hacer, los medios están ahí y la gente produce.
Luego de hacer mi doctorado, que es algo que, bueno, muchos peruanos ya están logrando en el extranjero, yo me quedé a hacer una carrera científica. Entonces fui a hacer un postdoctorado, 2 postdoctorados en realidad, en la Universidad de Constanza, que está en la frontera con Suiza, que es una universidad de élite en Alemania, como las de élite en Estados Unidos, en donde finalmente accedí a una plaza como profesor asistente, luego profesor asociado, jefe de grupo, investigador, y bueno, me quedé ahí 17 años haciendo investigación en temas del cerebro. A mí lo que me interesa realmente es entender por qué cuando envejecemos, que es otra idea que se debería plantear al Perú, por qué cuando envejecemos nuestro cerebro empieza a fallar y sufrimos de enfermedades como Alzheimer y Parkinson, que son la próxima epidemia, te lo voy adelantando. Así que esa es mi carrera, y 6 años atrás decidí regresar al Perú porque sentía que necesitaba un reto en mi vida, y un reto interesante es darle un poquito más de ciencia a este país que tanto lo necesita. ¿Cuántos años tiene? 51, Rosa María. Y quiere entrar al Congreso después de esa carrera fantástica. La gente debe estar diciendo, pero ¿por qué, doctor? El Congreso es un lugar horrendo. Ahora, ¿va a poder seguir haciendo investigación científica? No, no le va a dar el tiempo. Bueno, te doy otro alcance, Mientras siga esta inestabilidad y esta crisis, los científicos tampoco podemos dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer. Los laboratorios están cerrados ahora mismo. Yo solamente puedo trabajar en temas de COVID, y buena parte de los retrasos, quiero que esto se entienda, buena parte de los retrasos que hemos tenido con este proyecto se han debido a los cambios de gabinete, a los cambios de premier, a las censuras, a los golpes, a las marchas. Entonces, la relación es clara, ¿no? Si no logramos que este país eche a andar, todos, científicos o no, no vamos a poder hacer lo que mejor podemos hacer. Estoy impresionada con toda esta historia, porque claro, o sea, al final de cuentas es la desesperación de un científico que dice, bueno, o me meto al Estado o el Estado se mete conmigo, o sea, no puedo vivir al margen del Estado. O sea, el Estado se mete conmigo, no puedo hacer nada, bueno, me meto al Estado y voy a tratar de solucionarlo al otro lado. Pero fíjese usted, en la compra de vacunas, para que vea el problema del Estado, el burócrata hecho carne, digamos, admite, Martín Vizcarra, una cosa que yo había escrito que tenía mi duda que la admitiera, pero la admitió. Yo no puedo apostar lo que no existe. Entonces, ¿se imagina para la ciencia lo que es eso? Claro. O sea, no se puede apostar por lo que no existe. Entonces, su prueba, la vacuna, cualquier cosa que esté en investigación, no se puede comprar, porque no existe. Entonces, eso es muy frustrante, la poca capacidad de anticipación. Y discúlpame que tanque, entre comillas, al MINSA, pero es que hay que poner el dedo en la llaga. No vemos una capacidad real de anticiparnos. Parece que el MINSA siempre está un paso por detrás, o 2 pasos por detrás del virus. Si nos enteramos de que hay una nueva variante, de que viene una segunda ola, de que los aerosoles, nos enteramos por los científicos y por ustedes, por los medios. Finalmente, meses después, el MINSA reconoce las cosas. Quiero darte un ejemplo concreto. Hace 4 días se detectó una nueva variante, también más contagiosa, en Brasil. Una pasajera que venía de Brasil a Japón. Ayer, el Reino Unido ha decretado el cierre de vuelos desde Latinoamérica y Portugal. Nosotros estamos al lado de Brasil, Rosa María. No hemos hecho nada, no hemos escuchado un anuncio, no hemos escuchado una explicación. Y es la historia de nunca acabar. Pero doctor, ¿y usted cree que le vamos a cerrar la frontera a Brasil? Ahí entra la negociación política. Es un tema político. Pero tendríamos que hablarlo, por lo menos, ¿no? ¿No crees? Informar a la gente que hay una variante o 2. Claro. Ahora, hasta ahora los científicos nos dicen que la variante puede ser más contagiosa, y hay varias, hay creo que 18 variantes ya, pero no necesariamente más letal. Eso es lo que creo que a todos nos preocupa. Es un problema semántico, ¿eh? Realidad, claro. Lamentablemente a veces los científicos nos enfrascamos en discusiones semánticas porque la definición no se ajusta al libro, al párrafo. Creo que como abogada lo debe saber muy bien. Mira, el que sea más contagioso no significa que cuando te infectas como individuo te va a matar más rápido. Por supuesto que no. La letalidad, la capacidad de hacerte daño es la misma que el virus silvestre. Sin embargo, cuando estás en una población y se contagia más gente, la lógica te dice que más gente se va a enfermar
y si llega a más grupo de riesgo, más gente va a tener una situación crítica y eventualmente morir. Entonces hay una letalidad indirecta que está siendo promovida pues, por esta mutación del virus. Y también es importante decir, perdóname, que hay variantes y variantes, ¿no? Esta primera variante británica que se encontró se ve que es más contagiosa, pero que no se ve afectada por la vacuna ni los métodos de detección. La variante sudafricana nos genera dudas. Parece que esa sí podría afectar la efectividad de las vacunas, como las variantes brasileñas. Entonces, esta información no debería causar pánico, sino debería llamarnos a investigar más activamente, a desplegar un sistema de vigilancia genómica en el Perú, hacer el rastreo a qué tipos de variantes están circulando en nuestro país para poder saber si vamos a tener que alimentar al sistema de salud con más enfermos de diferentes características o no. Eso es lo más importante. Y también para saber si esas vacunas que no existen y que no podemos comprar van a ser capaces de neutralizar a esta o a la otra variante. ¿Qué pasa si una de estas variantes, por ejemplo, aparece en una región específica del Perú? Si yo sé que esa variante es refractaria a la vacuna, pues voy a tener que buscar otro diseño de vacuna para esa región y no simplemente vacunarla a la mala porque no va a funcionar bien, ¿no? Entonces, tiene implicancias logísticas y para las decisiones que se toman a nivel político. Yo creo que es bien importante, una vez más, considerar la información científica en el primer momento y no esperar al tercer o cuarto paso. Doctor, en la historia de la humanidad hemos tenido muchas pestes, ¿no es cierto? La peste bubónica sigue existiendo como enfermedad, pero está en un laboratorio, básicamente, en algunos lugares del mundo. ¿Esta peste tiene una fecha de caducidad? O sea, ¿usted cree que en 3 años o 4 años simplemente desaparezca como la gripe española? Es muy difícil hacer predicciones, se nos pide mucho hacer predicciones, pero lo que yo he leído y he escuchado de colegas más informados es que probablemente vamos a convivir con esta peste, así como lo hacemos con la gripe. Con un poco de suerte la vamos a tener controlada gracias a la vacuna, pero erradicarla va a ser muy difícil. Yo creo que vamos a, por lo menos este año, ya sabemos que estamos todavía en un estado crítico, pero a partir del próximo año, si logramos la vacunación, vamos a tener un cierto nivel de control, reasumir nuestras actividades, pero siempre va a ser necesario estar pendientes de las vacunaciones, de los controles. No sabemos todavía cuánto dura la inmunidad, si dura más de un año o no, entonces hay muchas preguntas que van a determinar finalmente cuál es esa respuesta. Si usted entra al Congreso, va a tener que escuchar debates donde, por ejemplo, un colega suyo se levante y diga que la vacuna nos va a cambiar el ADN. Así es. Y ese colega es médico, por si acaso. O que leer da Alzheimer, ¿no? Que leer da Alzheimer. Entonces, yo creo que usted va a sufrir mucho. ¿Está preparado para el sufrimiento? Estoy muy acostumbrado, tengo un corazón ya con muchas estrías, digámoslo así. Pero, mira, se trata de llegar con humildad al Congreso, a generar un ambiente, creo que de participación, de representación compartida. Lo dijo ayer Pablo Secada, un gran amigo mío con quien también tenemos este ánimo de colaborar. Yo creo que es importantísimo tener puentes, ¿no? He estado conversando con él, he estado conversando con Sergio Tejada, he estado conversando con Néstor Bustamante y con otros personajes que están también muy interesados en sacar adelante el tema ciencia y tecnología, sin dejar de mencionar mi propia bancada, donde también hay gente muy interesada en el tema. Entonces, llegar al Congreso con gente más informada, con gente un poquito mejor preparada en temas como estos, que en este momento necesitamos, creo que es clave. Creo que si yo fuera un ciudadano, y no es por hacerme publicidad, trataría de votar por alguien que me va a ayudar con la reactivación económica, con los trabajos, con la pandemia. No solamente médicos, sino científicos, como ya hemos entendido. Así que buena parte de llegar al Congreso como científico implica también aportar ese conocimiento, ayudar a mis colegas parlamentarios en el futuro a que tomen mejores decisiones. Y hay iniciativas muy interesantes como Ciencia en el Parlamento, que se ha llevado a cabo en España, donde se forma un grupo asesor exclusivo, independiente, autónomo, que no le dé nada a ningún ministro, a ningún partido, ni a ningún congresista, para justamente ayudarlos, ¿no? Viene alguien a proponerles una charla sobre las momias extraterrestres de Nazca, bueno, entra en acción el comité asesor y dice, no, eso no va, ¿no? Y del mismo modo podremos pensar en iniciativas legislativas, la idea no es llenarnos de leyes, pero podemos pensar en iniciativas que restrinjan, limiten y sancionen la difusión de pseudociencia, por ejemplo, que es algo que nos puede hacer tanto daño, las antenas 5G, las vacunas, las momias,
O sea, esto no puede llegar al Estado, no podemos permitirlo en el Congreso, ni podemos permitirlo tampoco en instituciones públicas. Pero congresistas que promovían tomar dióxido de cloro. Abiertamente. Tenemos gente que quiere que tomemos ivermectina, sin ninguna base científica. Y lamentablemente, la humanidad siempre quiere buscar una cura mágica. O sea, nos gusta pues las curas mágicas. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Está en nuestro ADN, ¿no? La magia. Bueno, bonito y barato, claro. Claro, pero la idea de que hay algo mágico que nos va a curar, ¿no? Entonces, el problema es que enfrentar eso es muy difícil, aún para el Estado. Es sumamente difícil. O sea, el dióxido de cloro lo siguen promoviendo, felizmente ya bajó, ¿no? José María, yo pienso que esto va mucho más allá de la labor legislativa. La labor legislativa va a aportar un tanto cuanto fiscalice, ayude quizás con algunas leyes, pero es un tema educativo, básicamente. Y se debe entender que la ciencia es cultura. La ciencia es parte importante de la cultura. Se ve como una cosa aparte, como un tema aparte, pero en realidad deberíamos fomentar la educación científica a todos los niveles. Es algo que estamos conversando muy estrechamente con Flor Pablo, porque queremos que la ciencia sea un componente esencial en la formación, no solamente porque es que bonito ver un embrión o una estrella, sino que te enseña a pensar de otra manera, a usar la razón, a manejar hipótesis, a usar números. ¿Cuántas veces hemos estado confundidos con números durante esta pandemia? Entender esas benditas curvas, ¿no? Ha sido todo un reto para mucha gente, y no es porque la gente sea tonta o bruta o tenga un déficit mental, sino es porque no hemos recibido esa información y no hemos aprendido a utilizarla. Las curvas es algo que la mayoría de la gente, le aviso, no entiende, ¿eh? Sí, es muy complicado. Los pais no los entienden. Te digo, porque yo he hecho muchos años televisión y entendí muy rápidamente que el público no me entendía los pais. Me entiende los números. Claro. ¿Ya? Pero Claro, y son conceptos que, digamos, durante la educación superior se cimentan y te quedan clarísimos, ¿no? Una distribución de pi o un histograma, pero hemos sufrido mucho en esta pandemia, al punto de que, si recuerdas, no sabíamos por meses cuándo iba a llegar la bendita meseta, ¿no? Y mucha gente se preguntaba, ya llegó, es la meseta, es un pico, ¿qué cosa es, no? Cosas tan sencillas que deberíamos, pues, manejar, ¿no? Ojalá que logremos superar ese tipo de... Yo creo que la educación está mejorando en el Perú, por cierto, pero creo que hay que llevarlo a un nivel más arriba. Ahora, todas estas cosas me hacen pensar que usted podría ser un buen ministro de salud, pero la legislación pasa por cosas bastante más aburridas. O sea, tiene que conocer bien la Constitución, tiene que conocer bien la materia legislativa, entonces de repente vienen y le dicen, señor congresista, firme este proyecto de ley para devolver la plata a la ONP. Y a usted le suena, parece bien. ¿Cómo podemos contar con usted para otras materias legislativas? Bueno, Rosa María, yo espero contar contigo como maestra y asesora, porque cada vez que tenga una duda, yo te voy a llamar. Debo reconocer con mucha humildad que lo mío no es la legislación, conozco lo básico de la Constitución y cómo funciona el Estado, y ahora mismo estoy estudiando y preparándome, porque esa es la idea. No quiero meter la pata con esas cosas. Entonces, la idea es, claro, llegar al Congreso con un entendimiento suficiente de la legislatura y de las leyes, ¿no? Que no afecten mi tarea. Ahora, claro, es importante asumir el reto también, ¿no? Yo tengo que tener muy claro dónde están mis debilidades, dónde están mis fortalezas, y yo creo que el contenido, en este caso, va a aportar mucho más. Cuando tomé la decisión, Rosa María, yo pensé justamente eso, que el mejor aporte que podría yo hacer sería, por ejemplo, desde una posición de asesor presidencial en ciencia y tecnología, como hay en países desarrollados. Otra posibilidad hubiera sido ministro de algo, de repente de ciencia y tecnología o de, no sé. Pero la inestabilidad es un problema, es el contra que me hizo decir, bueno, pero ¿qué ganas con ser ministro por 3 meses o que vaquen a tu presidente? Entonces, toda tu labor, todo tu plan, toda tu visión de futuro, porque la ciencia no piensa 2, 3 años, piensa 10, 20, 50 años en la siguiente generación. Entonces, un rol de congresista por lo menos te asegura una cierta estabilidad, por supuesto asumiendo que vas a comprarte el reto de legislar. No mucha, porque se supone que son 5 años, pero no fijos, ¿ah? Claro. Son 5 años, pero no fijos. Eso podría cambiar. 5 años que pueden cambiar. Pero sí, o sea, la verdad es que pero hay cosas que sí yo creo que todo congresista debe saber. Por ejemplo,
usted no puede modificar un contrato por ley. Eso Claro. lo tiene claro porque, le digo, en su bancada, que tenía varios abogados, no lo tenían claro, ¿ah? Y la iniciativa de gasto y todo eso. Yo soy muy cauto en lo que no domino y pregunto antes de hablar. Así que yo creo que tienen que darse con esa confianza de que soy una persona con criterio que no va a trascender más allá de sus limitaciones. Ok, pero es, bueno, con criterio estoy segurísima, pero así como la ciencia, el derecho tiene reglas lógicas, ¿ah? La Claro. gente cree que quiere el abogado. No. No, está claro que el congresista no puede hacer todo, tiene una función específica, ¿no? Está fiscalizar, legislar, representar, y dentro de la legislación hay diferentes tipos de leyes, hay diferentes tipos de normas, hay diferentes tipos de procedimientos para pasar una ley o revocarla, y todo eso es lo que tengo que aprender ahora en el proceso. Mira, si se lee bien el reglamento del Congreso y bien la Constitución, bien leída, y pregunta esto qué era, ya la hizo. Pero tiene que leerlo bien, porque hay algunos que ni siquiera han leído la Constitución, porque las normas que proyectan normalmente son normas inconstitucionales. Y eso es una barbaridad. Ahora, ¿por qué el Partido Morado? Usted es un hombre que podría haber ido a donde quería, porque realmente, ¿qué lista no quiere tener un científico en tiempos de pandemia? ¿Por qué escogió el Partido Morado? Mira, volvamos al ciudadano. Ya, olvídate del científico por un momento. Un ciudadano, como muchos, desencantado de los políticos tradicionales, con partidos desacreditados en general, porque no hay una alta credibilidad en los partidos, decide entrar en política. Bueno, está claro que tienes que ir de la mano con un partido político. Entonces, como casi todo en mi carrera, yo he hecho un proceso de evaluación y selección muy riguroso, muy estricto, y he descartado todo lo que tenía algún viso de pasado autocrático, de corrupción o de dudas actuales acerca de los intereses privados, por ejemplo, que dirigen sus políticas, como la educación, para ser claros, o la minería ilegal, el narcotráfico. Entonces, si haces esa exclusión, te quedas yo me quedé con 3 partidos. No lo voy a nombrar para no hacer más ese tema, pero me quedé con 3 partidos. Y de esos 3 partidos yo evalué la fortaleza del partido como institución. Se habla mucho de que la democracia está basada en partidos fuertes, y eso es algo de lo que adolecemos hace mucho tiempo. Y yo lo que sentí lo que vi, era que el Partido Morado había venido trabajando realmente la cancha para formar un partido con militantes, con estructuras, con procesos ordenados, y que se reflejan finalmente en la excelente gestión que vemos en el último Congreso. Entonces, todo eso, al final, lo pones en una bolsa y dices, bueno, ¿y a quién se debe todo esto? Tienes que reconocer que por más que haya dudas sobre un líder, todo esto es fruto de la visión, de la perseverancia, del amor y de todo el trabajo que le ha puesto Julio Guzmán a este partido. Así que el reto suyo creo que es ahora cimentar su liderazgo, despejar las dudas sobre sus errores, que nadie los oculta, pero nosotros como bancada y el resto del partido tenemos que hacer honor a ese trabajo que ya se ha hecho, y yo por eso me compré ese pleito. El Partido Morado, además, perdona que me extienda, me parece que es una opción democrática, liberal, democrática y diversa. O sea, si tú ves quienes están dentro del partido, pero también en la lista del Congreso, vemos una pluralidad de representación de ideas, de posiciones, de profesiones, de puntos de vista que es muy saludable. Claro, es saludable, pero que en un Congreso haya muchas posiciones. El problema es que cuando en una bancada hay muchas posiciones, les pasa lo que les ha pasado durante el año pasado, que ni siquiera tenían votaciones unánimes entre ellos mismos. Cambiaban Claro. de... Eso también, claro. Escándalo. Eso también se está trabajando al interior del partido de la bancada, de llegar con mensajes unificados, pero sin perder de vista también algunas discrepancias personales, ¿no? O sea, imagínate, si estuviera de acuerdo pues con todo lo que hace un líder o un partido, esto sería una secta, no sería un partido político. Entonces hay que respetar las diferencias, pero sí a la hora de votar, claramente sí. Por ejemplo, en la norma de ONP, que era absolutamente inconstitucional, el señor Sagasti se abstuvo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero habían 3 justos en Sodoma, ¿ya? Entonces, claro, el resto era un desastre. Y la señora Zenaida Solís y Carolina Lizárraga votaron a favor. Y no se arrepienten. Entonces, ya, muy bien. ¿Cómo hacemos para que este partido, que se nos presenta como una opción, nos garantice cierta coherencia en temas inconstitucionales graves,
cierta coherencia. O sea, sí, de acuerdo, todos votaron en contra de la vacancia, en eso sí se pusieron de acuerdo, es un asunto grave, pero lo otro vale como 18.000 millones de soles, o sea, también era un asunto grave. ¿Usted cree que va a poder encontrar un camino de unidad ahí? Yo creo que lo vamos a intentar con todo lo que tenemos, Rosa María. Todos los partidos adolecen de ese problema y yo creo que lo que mejor podemos hacer en esta campaña es transmitir esa seguridad, ser transparentes, que conozcan que los candidatos son transparentes y tienen la voluntad de lograr consensos. Si yo logro consensos con gente de otras bancadas, imagínate lo que puedo hacer con gente de mi bancada. Es un poco el mensaje que quisiera dejar. Es ser transparente y otra cosa es ser pavo, ¿ah? Por si acaso. Lo tomo con mucho cariño, por supuesto. No, yo le dije eso, no va a quedar más remedio que preguntarle a todos si fuman marihuana o si quieren promover el uso del cannabis, pero de una manera no medicinal, sino recreativa. Pero mira al nivel al que está llegando el debate, pues nos estamos yendo, nos estamos perdiendo en debatir acerca de un bus, acerca de un troncho, ¿no? O sea, de acuerdo, pero ¿quién pone, o sea, digamos, no sean pavos, pues? ¿Quién pone el troncho en la pantalla? Yo no lo puse, ¿ah? Entonces, claro, cada quien responde por sus acciones individuales, eso también es importante decirlo. Yo no tengo por qué defender ni atacar a una persona en una campaña política por hechos individuales, pero sí hay que pedir cierta consistencia, ¿no? Por supuesto que sí. Además, no es el caso de la conducta personal del congresista Olivares, que puede hacer con su vida lo que quiera en esa materia. En eso estamos de acuerdo. El tema es que hacen una pieza publicitaria para mejorar al candidato, para ponerlo bien, para ponerlo bonito, porque los candidatos se ponen como novia de pueblo, pues tienen que arreglarse bien bonita, ¿no? El mensaje es fúmate un troncho. O sea, no, pues, ¿qué mensaje es ese, por Dios? Sí, es un pequeño desliz. Yo quiero creer que es un experimento social, una suerte de experimento social, para ver si algún segmento de la población responde de manera positiva. Pero ¿qué segmento? Pues vamos a ver, ¿no? Sí, pues, yo creo que como experimento de ciencias de la conducta, vale, pero en campaña no se hacen esas cosas. Sí, es suicidio. Es cuestionable. Suicida. La suerte que tienen ustedes es que en las otras tiendas también se están suicidando. Entonces, bueno, como el suicidio colectivo, no se nota tanto, pero sí, claro. Y la suerte es que eso sucedió en enero. Espero que no suceda en abril. Pero de verdad, hay que cuidar los detalles y esto no es poca cosa. Muy bien, doctor, gracias por estar con nosotros. Hoy día terminamos temprano porque hoy día tenemos misa, pero número 4, Partido Morado, sin cierta futuro es un gran lema. Todas las cosas en el Perú, a veces uno piensa que aquí no hay futuro porque no hay ciencia, ¿no? O sea, la contraria es terrible, pero tratemos de que haya un poco más de ciencia, ¿no? Es absurdo. Si me permites el comentario, Rosa María, te agradezco el tiempo y lamento que hayamos hablado tanto de la pandemia porque hay muchas necesidades y propuestas que quizás en un siguiente programa podríamos abordar, ¿no? De qué cosas proponemos para la ciencia en el Perú, pero sí, definitivamente vemos cómo la pandemia afecta todo lo que hacemos, hasta el resultado de las encuestas, ¿no? La gente está desinteresada porque está preocupada por otras cosas, ¿no? Y tenemos que salir de ese hoyo. La ciencia es uno de los grandes caminos y espero que esto esté representado en el próximo congreso. Yo te agradezco mucho. ¿Sabes lo que pasa con la ciencia? Que vende bien. O sea, ¿quién va a decir yo soy el candidato que va contra la ciencia? Nadie va a decir eso, pues. Pero el discurso tiene que ir de la mano de la acción. Correcto. Y ese es el problema que veo en varios casos. Mucho discurso, como decía un productor mío hace años, mucho floro y poco frufru. O sea, hay un montón de floro con la ciencia y a la hora de la hora no hay acción. Y lo que necesitamos... Bueno, si a alguien se lo puedes encargar, tiene que ser un científico entonces. Así que vamos con eso. Exactamente. Muy bien, y espero que mientras tanto, porque de acá hasta abril hay tiempo y hasta julio mucho tiempo, al doctor Málaga le den los recursos, los medios, los permisos para tener una prueba molecular, barata. La mayoría de los obstáculos están superados, Rosa María. Estamos ya a punto de cerrar. Y eso, ya, discúlpenme el comercial también, pero ¿se vendería cómo? ¿A través de un laboratorio privado, una droguería? A través de un consorcio privado, una empresa privada que lo va a elaborar y comercializar. Yo no soy parte de eso ni lo pienso utilizar para mi campaña tampoco.
No, yo lo sé, pero la patente es de la Universidad Cayetano Heredia. La propiedad intelectual se transfiere a la empresa, que es otro procedimiento que tampoco estamos acostumbrados a trabajar, que ojalá que se haga más seguido. Y esa empresa ya, como propietaria de la tecnología, la maneja, la comercializa. Perfecto. Si el Estado es interesado por un interés social, obviamente se conversa con el Estado. Inmediato. Precio de costo. No, pero las grandes universidades en los Estados Unidos viven de sus patentes. Es muy importante. La investigación, además, no solamente es noble y es buena para la humanidad, financia más investigación. Esos son los caminos que tenemos que facilitar desde justamente. Muy bien. Muchas gracias al candidato, al doctor científico que está con nosotros. Número 4. Número 4 por Lima, ojo, porque nos escuchan en todo el país. Entonces, no. El doctor Málaga Trujillo va por Lima, no va por las demás provincias. Los primeros números suelen ser muy confusos porque en el resto del país, ¿no es cierto?, también hay otros 4, ¿ya? Pero no, esa es la circunscripción de Lima. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Abel, pidiendo ya. Ya apreté, recién prendió el micro. Gracias al doctor Eduardo Málaga, el número 4 por el Partido Morado. Nos tenemos que ir, Rosa María, porque hoy día es viernes. Que tengas un bonito fin de semana y a cumplir con todas las medidas que nos han puesto desde el día de hoy. Recuerden que Lima está a partir de las 9 de la noche y tú estás a partir de las 7 de la noche, ¿verdad? De la noche, pero debo estar en una de las zonas más ventiladas del país. No sabes el aire que corre acá. Entonces, la verdad, contagiarse acá yo creo que sería imposible. Ventilación, espacio abierto, ventilen, abran las ventanas este fin de semana. Si están en una zona donde no los dejan salir el domingo, abran las ventanas, súbanse al techo, usen un patio, una terraza, cualquier cosa que sea al aire libre, pero cualquier cosa que sea al aire libre los va a ayudar muchísimo mejor que estar encerrados dentro de un cuarto viendo televisión. Abran las ventanas, hay aire, que entre todo el aire que se pueda. Muy bien. Solamente, Rosa María, solamente para decirte, ha habido preguntas, ya no hemos podido hacerlas, pero también hay muchas personas que se han quedado impresionadas por el currículum del señor Málaga, ¿no? ¿Qué tal diferencia con otros congresos? O sea, ¿qué tal currículum? Tiene 2 postdoctorados, o sea, ya 2 doctorados. 2 postdoctorados y tiene toda una carrera de investigación científica en el Max Planck, que es como, ¿qué les puedo decir? Lo mejor del mundo para investigación. O sea, como él decía, eso es una liga de otro nivel, ¿ya? Y después de 17 años regresar al Perú, wow. O sea, sí lo entiendo, pero es un salto enorme, ¿no? Esperamos también de todos nosotros que den lo que falta de permisos y de trámites y qué sé yo, para que saque rápido esta prueba molecular barata, para poder, barata y de fácil procesamiento, para poder llevarla a todo el Perú. El ejemplo que le he puesto al doctor es un ejemplo real. O sea, imagínense ustedes, un edificio de clase alta en San Isidro, hay un vecino que se enferma, todo el edificio se hace la prueba molecular. No tiene ningún problema en pagar 300, 400 soles, 250 soles, lo que cueste. Todo el edificio. Entonces, se aíslan los que están enfermos y los que no, hacen su propio rastreo de contactos. Inmediatamente, ya, eso los pobres no lo pueden hacer. Y por eso se siguen contagiando. Porque no saben, son asintomáticos, no se notan los síntomas, ¿no? Ya, esta prueba que está haciendo el doctor es la que va a detectar eso y aísla y salva, salva a todos los demás. De verdad. O sea, imagínense ustedes, reitero, un edificio con gente más o menos acomodada, que hay un vecino que todos los días sube en el ascensor y se cruza con otros vecinos en los pasillos o en el hall, y de repente ese está enfermo. Inmediatamente todos los demás se hacen prueba. Inmediatamente. Y resulta que ninguno está contagiado. Perfecto. O alguno está contagiado, ese también se aísla y listo. Cortado el contagio. ¿Se dan cuenta? Cuando se tiene plata y recursos, se salvan vidas. Por eso, reitero, 13% de la clase alta se contagió en Lima, 50% del nivel CD. 13 contra 50.
¿Cuál es la diferencia? El tamaño de la vivienda, la ventilación de la vivienda, el número de habitantes por vivienda y la disposición. Porque el más pobre no las puede pagar, pero el más rico sí. Ahí está la diferencia. Muy bien. Cuídate mucho, Rosa María. Cuídate mucho. Nos vamos hasta la Basílica del Rosario, que nos está esperando el padre Luis Enrique Ramírez y el padre Richard Manrique para la misa en honor al Señor de la Justicia. Hay que pedirle mucho a los católicos para que termine esta pandemia. Cuídate mucho, Rosa María. Así es. Chao, chao. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.